En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, así comienza la gran novela de la literatura española. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue publicada en 1605 y su segunda parte en 1615. Ambas fueron escritas por el escritor español Miguel Cervantes Saavedra. La novela es considerada la obra cumbre de la literatura española del Barroco y de la literatura española en general. Esta obra fue publicada en el siglo de oro de la literatura española, en el periodo artístico del Barroco en el siglo XVII. Esta época se caracteriza por una profunda crisis en toda Europa, por culpa de los cambios políticos, la recesión económica y muchas hambrunas. Los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, los apodados Austrias menores, hacen que España pierda la hegemonía frente a Francia. Los artistas de este periodo se caracterizan por una visión pesimista y realista del mundo. Tratan temas como la muerte y la vida, la cual ven como un tránsito hacia la muerte a través de un estilo extremadamente recargado, dinámico y desproporcionado. El primer tercio del siglo XVII es una gran época para la literatura española, con obras muy originales distanciándose de los ideales renacentistas y con muchos recursos estilísticos, como la gran obra que hoy nos ocupa. Miguel de Cervantes Saavedra nació supuestamente en Alcalá de Henares en 1547 y de pequeño viajó por muchas ciudades del sur de España, como Sevilla o Córdoba, y por La Mancha, lugar donde ocurre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, su obra cumbre. Fue enviado a Italia, donde estuvo en varias ciudades de allí y más tarde participó bajo las órdenes de Juan de Austria, hermanastro de Felipe II de España, como soldado de la Liga Santa en la épica batalla de Lepanto de 1571, la cual describe en el Quijote como la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes y esperan ver los venideros. Aunque salió victorioso de la batalla, se cree que perdió la mano en ella, y por eso se le puso el sobrenombre de El Manco de Lepanto. Más tarde se ha demostrado que esto no fue así, sino que solo perdió parte de la movilidad de la mano. Regresó a Italia, donde pasó unos años en diversas ciudades como Nápoles y Génova. Orgulloso de haber luchado en tal gran batalla, decidió volver a España, pero su barco fue capturado por piratas turcos, cerca de la Costa Brava, y él y su hermano, Rodrigo, fueron llevados como prisioneros a Argel. Allí pasó encarcelado casi 5 años, durante los cuales intentó escaparse 4 veces, pero no lo consiguió ninguna de ellas. Este episodio de su vida le hizo aprender a apreciar la libertad, lo cual queda de manifiesto en el Quijote. Finalmente se pagó su rescate y regresó a España. Cervantes estuvo viajando por varias ciudades de España, trabajando de recaudador de impuestos e incluso llegó a casarse. Fue durante este periodo que escribió la gran mayoría de sus obras, como El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, La Galatea, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Rinconete y Cortadillo, novelas ejemplares y El coloquio de los perros, entre otras. Falleció en Madrid en 1616 a los 68 años, a causa de diabetes. Cervantes es considerado el mayor escritor de la literatura española y un gran impulsor de la novela moderna. Este fragmento del capítulo octavo de la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es uno de los más conocidos del libro y de la literatura mundial. Durante su segundo viaje, Don Quijote y Sancho Panza encuentran unos cuantos molinos de viento. Al momento, el caballero dice ver unos gigantes a lo lejos, y se muestra totalmente dispuesto a luchar contra ellos y quitarles a todos la vida. Sancho se muestra confuso al no ver tales gigantes, y más tarde comprende que Don Quijote está confundiendo los molinos con gigantes, y sus aspas con sus largos brazos. Por mucho que Sancho advierte al caballero de que no son gigantes, éste cabalga hacia los molinos a gran velocidad para derrotarlos, pero acaba chocando con una de sus aspas. Rápidamente Don Quijote es socorrido por Sancho, el cual se muestra preocupado por la salud de su señor y le dice que se lo advirtió.
Aun así, Don Quijote se niega a reconocer que ha intentado luchar con molinos y cree que el sabio Frestón, un encantador y enemigo suyo, ha transformado a los gigantes en molinos para quitarle la gloria de vencerlos. Cervantes nos relata esta historia con un estilo sencillo, equilibrado y claro, con un uso natural del lenguaje que se adapta a los distintos personajes y a las situaciones en las que éstos se encuentran. Este reconocido episodio es uno de los muchos que tiene el libro en el que Don Quijote cree ver cosas que en realidad no hay, como cuando confunde un rebaño de ovejas con un ejército. También nos muestra la poca cordura de Don Quijote, que siempre cree ver aventuras donde no las hay porque él de joven había leído muchas novelas de caballerías, como Tirán lo Blanc. Cervantes se mofa de las novelas de caballería de la Edad Media, que tanto se leían en esa época, a través de un personaje como el Quijote, que ha perdido la cabeza de tanto leerlas y vive en su mundo de caballeros, gigantes y magia, y se cree que él mismo es un caballero y por tanto se comporta como tal. Otra técnica que utiliza para criticar estas novelas son los diferentes registros del lenguaje que utilizan los diferentes personajes. El de Sancho Panza es sencillo y coloquial, típico de un campesino, mientras que el de Don Quijote es complejo y culto, típico de los caballeros de las novelas que tanto le gusta leer al personaje. También nos enseña el comportamiento de los dos personajes principales. Por un lado, el Quijote, un hombre que, como hemos dicho anteriormente, ha perdido la cordura, pero en realidad es inteligente y tiene mucho sentido de la aventura. Y por el otro, Sancho, un campesino honrado y humilde, sin tanto sentido de la aventura como Don Quijote, pero que igualmente le sigue, se mantiene fiel a él, le socorre y ayuda en sus momentos de locura y progresivamente hace que Don Quijote abandone su locura y deje de ver gigantes y otros seres inexistentes. Cabe destacar también la profunda amistad que estos dos personajes van forjando a lo largo de la historia, y cómo sus aventuras los van uniendo poco a poco, a pesar de que los dos son muy diferentes. Son de clases sociales diferentes, no tienen el mismo sentido de la aventura ni la misma forma de ver la vida. En conclusión, podemos afirmar que este fragmento del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha nos muestra a los dos personajes principales de la obra, así como sus diferencias y la amistad que tienen, y critica las novelas de caballerías que se leían en la época, cuyos principales personajes eran caballeros virtuosos que luchaban contra encantadores, gigantes y criaturas mitológicas en un mundo de magia y fantasía, que contrasta claramente con la realidad del siglo XVII en la España de Felipe III.